Queridos hermanos, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar con esta segunda sesión del estudio del Evangelio de Marcos y estamos con mucha alegría continuando. Ya tenemos al Padre Armando al otro lado que está listo. Padre Armando, Sí, tocayo, ya estamos listo, listos, excelente. cómo no. Eh, Nuevamente les saludo y retomamos nuestro trabajo. Como ustedes pueden ver en su pantalla, encontramos una página donde está nuestro programa y estamos en la presentación del Evangelio según San Marcos, para después decir algo, esperamos decir bastante sobre Marcos como narrador, luego Marcos como intérprete y finalmente algo sobre Marcos como evangelizador. Vamos a ver el punto 1, que serían las referencias históricas del Evangelio de Marcos. Ya vimos un poco de este tema y entonces ahora simplemente cambio de presentación y vamos a recordar lo que acabamos de ver, que es precisamente esas referencias históricas en donde hemos visto quién es el autor del Evangelio según Marcos, que dijimos, el autor es un autor anónimo, no lo sabemos, y que lo atribuimos desde el siglo segundo a ese gran personaje de la primera iglesia de nombre Marcos o Juan Marcos, un autor realmente honorífico porque era un personaje muy cercano a los apóstoles Pedro y Pablo. Bien, después vimos otro tema que es el tiempo y el lugar en que se escribió Marcos. Como decíamos, cuando presentamos a una persona, pues nos damos cuenta más o menos de qué edad tiene y nos damos cuenta de dónde es. Así también decimos que Marcos se escribió alrededor del año 70 en esa enorme crisis y que se escribió, según la tradición, en Roma, pero de acuerdo a un análisis más cuidadoso, se ve que se pudo escribir en el sur de Siria, en la zona norte de la Alta Galilea, o también en la zona de Transjordania. Y concluíamos señalando que es una obra de la segunda generación cristiana. Bien, entonces continuamos ahora con 1.3, dice otros rasgos de identidad del Evangelio de Marcos. Y en el inciso A, tocayo, vamos a tratar un tema importante. Idioma. Marcos fue redactado desde el principio en griego, popular llamado koinone. Bájalo un poquito más. Sí, Tito, con influencia. Con influencia semita. Su vocabulario no es muy amplio y le da un uso poco cuidado. Contiene latinismos y arameísmos, presenta algunas incorrecciones gramaticales. Su sintaxis es muy libre, pero sus relatos están construidos con viveza y realismo. Bien, esas son las características generales del Evangelio según Marcos. Vamos a leer un texto, Marcos 15:44, para darnos cuenta de algunas características de cómo está escrito el Evangelio según Marcos. Entonces, proyecto la Biblia. Yo pensaba que estaba actualizado el texto, tarda un poquitito. Marcos 15 y vamos al versículo 44. A ver. Pilato se extraña de que hubiera muerto tan pronto y llamando al oficial romano le preguntó si había muerto ya. Entonces, aquí encontramos una referencia al mundo romano, a Pilato, que era el gobernador en ese tiempo, y está haciendo una pregunta sobre la muerte de Jesús. Entonces, con esto nos damos cuenta que el Evangelio según Marcos está escrito en un ambiente del mundo romano, pero está escrito en un idioma que se le llama griego, un idioma griego koiné.
A ver, voy a marcar aquí esta frasecita. Griego koine. Koine quiere decir común. Común y corriente. Es el idioma que se hablaba, diríamos, en la gente del pueblo. El griego de la gente del pueblo, no el griego de los grandes latinistas, de los grandes clásicos. Es griego popular. El griego del pueblo. Se le llama koine, que quiere decir común. Ahora, ¿cómo es el griego del pueblo? El pueblo no tiene un vocabulario amplio, es un vocabulario no amplio, un vocabulario con pocas palabras. Obviamente, como estaban conquistados por los romanos, tiene latinismos, algunas frases latinas y luego algunas incorrecciones gramaticales. La gramática, pues, nuestro pueblo no es tan preciso. Yo recuerdo en mis tiempos se decía que en lugar de decir traje, mucha gente de nuestro pueblo decía truje. Entonces, pues son las formas gramaticales del uso popular. También la sintaxis, o sea, la manera de encadenar las frases, pues es muy libre. Pero el idioma de nuestro pueblo normalmente es muy vivo y muy realista. Entonces, esas características también las tiene el griego koiné, griego común, griego popular del Evangelio según Marcos. Siguiente asunto es otro problema. ¿Para quién escribe Marcos? Inciso B. Destinatarios. El Evangelio de Marcos está dirigido a una red, permíteme. El Evangelio de Marcos estaba dirigido a una red de pequeñas comunidades conectadas entre sí, que estaban cercanas geográficamente y vivían en una situación similar. Prevalecía en ellas los cristianos de origen pagano. Enfrentaban la situación de hostilidad que siguió a la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70 después de Cristo. Los discípulos se experimentaban como una nueva familia. La estructura básica que les servía de soporte y de referencia era la casa, pero una casa muy diferente a la casa romana. Bien, entonces, con esto vemos para quién fue escrito el Evangelio. Pues lógicamente para comunidades cristianas. El Evangelio no es escrito para los filósofos o para los políticos de la época, sino para las comunidades. Ahora, eran comunidades que vivían cerca una de la otra. No eran comunidades que una está en Asia Menor y otra en África y otra en Italia. No, vivían relativamente cerca. Recordamos que estamos en los inicios del cristianismo. Todavía el cristianismo está poco difundido. Ahora, algo que es muy de destacar es que en las comunidades ahora los miembros tienen un origen pagano. La mayoría de los miembros antes eran paganos, o sea, no eran judíos y se convirtieron en cristianos. Es lo que a veces se les llama los pagano-cristianos. Esto porque ya después del año 70 algo se había extendido el cristianismo fuera de Palestina. En la primera generación prevalecían los judíos que se hicieron cristianos, o sea, las comunidades de la primera generación en su mayoría eran judeo-cristianas. En la segunda generación comenzó a haber comunidades que eran no judíos convertidos al cristianismo, por lo tanto, comunidades de origen pagano. Marcos no está escrito para cristianos de origen judío. Y lógicamente son comunidades de una situación nueva posterior al año 70. Esas comunidades eran como prácticamente familias que se conocían, un poco así como los grupos de ahora que se tienen en las grandes ciudades. Piensen ustedes en el grupo de los que estudian en estos cursos del Instituto de Formación Bíblica. Son familias, conocidos de unos de otros, que se reúnen y comienzan a estudiar
y a celebrar su fe. Y entonces, en aquella época eran todavía comunidades mucho más reducidas, pequeñas familias, y la referencia era la casa. No había los templos. O sea, ahora nuestra iglesia pues tiene grandes iglesias, grandes templos construidos. En esa época no, era la casa, lo que le llamamos iglesia doméstica. Nada más que una casa donde se vive la fe cristiana. Y entonces era muy diferente la casa a la casa romana. La casa romana, teníamos el grande patriarca, que era el dueño y dominador de la casa. En la comunidad cristiana había otras relaciones más fraternas y más igualitarias. Por cierto, en estos días en que hemos vivido la pandemia, algunos decían, ahora sí, las iglesias están cerradas. Cuentan el chiste que va Satanás y le dice a Dios Padre, ¿sabes qué? Ahora sí te cerré todas las iglesias. Entonces Dios Padre le contesta, sí, dice, pero ahora he abierto una iglesia en cada casa. Quiere decir que efectivamente en aquella época de los primeros cristianos, en cada casa había una pequeña iglesia y le llamaban iglesia doméstica, comunidad doméstica. Como ahora, en estos días de pandemia, en cada comunidad, en cada pequeña casa hay una pequeñísima comunidad familiar que reza, que medita, que estudia, que celebra, que comparte la mesa, pues como una pequeña comunidad. Bueno, vamos ahora a otro punto. ¿Para qué se escribió el Evangelio según Marcos? Tocayo, por favor. Propósito. Marcos escribió su evangelio con la finalidad precisa de responder a la pregunta ¿quién es Jesús? El evangelista no responde con doctrinas o discursos de Jesús. Se limita a contar la actividad de Jesús, dejando que el lector por sí mismo llegue a la conclusión de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El evangelio de Marcos fue escrito para ser leído en voz alta o recitado de memoria. Bien, seguramente en la gente que formaba las comunidades, en esas pequeñas familias que vivían en un ambiente no judío, pues tenían un montón de divinidades, un montón de templos, grandes festejos, y entonces llegaron a presentarles el mensaje del Evangelio y comenzaron a interesarse y comenzaron a creer en Jesús, pero siempre querían profundizar quién es Jesús. Y entonces, a esta pregunta de quién es Jesús, va a responder el Evangelio según Marcos. Pero va a responder no dando definiciones teóricas o presentando doctrinas muy elaboradas o unos discursos de Jesús amplísimos. No, el Evangelio según Marcos no tiene muchos discursos ni muchas elaboraciones teóricas. ¿Qué cosa es lo que hace? Cuenta la vida de Jesús. Entonces, por eso es un relato, porque se dedica a contar la actividad de Jesús, o sea, lo que Jesús hacía. Y con base en lo que Jesús hacía, la gente va a llegar a concluir que efectivamente es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero deduciendo, si Jesús hace esto, si Jesús perdona pecados, si Jesús expulsa a los demonios, pues ciertamente es un Salvador, es el Mesías. Si Dios hace la voluntad del Padre y en todo hace la voluntad de su Padre, ciertamente es el Hijo de Dios. Entonces, esos se escribió pues para responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Y cuenta la vida de Jesús. Y así nosotros, los lectores, los que escuchan, podemos llegar a la conclusión de quién es Jesús. Y efectivamente, el Evangelio nos va a decir, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver otro detalle no menos importante, y es que en la época en que se escribió Marcos, la gente en su extra grande mayoría, casi todos en una familia o en una pequeña comunidad, casi todos eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, ¿cómo podían
conocer lo que dice Marcos, cómo podían ver ese escrito de Marcos. Entonces, Marcos escribió de tal manera que su obra fuera leído en voz alta, o algunos lo recitaban de memoria, y así los que no sabían leer escuchaban. Normalmente un evangelio es escrito para ser escuchado. Esto ustedes lo pueden mostrar bien claramente cuando vamos a una celebración y se lee el evangelio. Se lee y se entiende porque fueron obras escritas para ser leídas, para que hubiera auditorio, no para que hubiera tanto lectores. El lector era uno y la mayoría era el auditorio. Vamos a ver ahora qué cosa contiene esa obra. Inciso D. Mensaje de salvación. Al leer el Evangelio de Marcos, no hay que olvidar que se trata de un libro religioso. Comunica la buena noticia de Jesús según la tradición recibida de la generación apostólica. Es ante todo un testimonio de fe que proclama la salvación. Transmite su mensaje contando la historia de Jesús y actualizando su propuesta. Bien, entonces la obra es un mensaje, no es una colección de noticias, es un mensaje, un anuncio de una noticia, pero no cualquier noticia. Marcos mismo lo llama buena noticia. Y es la buena noticia no del emperador, sino la buena noticia de Jesús. ¿De dónde sacó esa buena noticia? Pues lógicamente es la buena noticia que anunciaban los apóstoles. Una buena noticia es buena porque proclama la salvación. Es noticia porque antes no conocían eso, es algo nuevo. Es algo nuevo que no conocían, pero es noticia porque se lleva como novedad y es buena porque anuncia la salvación. Entonces, este anuncio de salvación cuenta la historia de Jesús el Salvador y de cómo realiza su obra al servicio de la gente para que la gente experimente la salvación que Dios les manda. Ahora vamos a ver cómo el evangelista, con mucha sabiduría, comunica su escrito con diríamos, un propósito claro de que se perciba que es una buena noticia. Y entonces voy a leer ahorita el comienzo de este evangelio. Allí lo vamos a ver. El versículo 1. Lo van a ver ustedes en griego, no se preocupen. Lo único que me interesa es esta palabrita. Al principio dice arge tu evangeliu. Aquí dice evangeliu. E-U-A. Esto lo vamos a leer N, G, la letra E, L, I, O, U. Evangeliu. Le voy a poner una, ¿cómo se llama? Una indicación. Bueno, en la parte de abajo pueden ver aquí que dice principio del Evangelio de Jesucristo. Así comienza el texto de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Y entonces vamos a ver ahora que le voy a poner aquí en el texto. Ustedes ven que salió un cuadro abajo y me da la palabra evangeliu. Eu es bueno. Angelos quiere decir mensajero, buen mensaje. Y la traducción es good news, gospel. Efectivamente, eso quiere decir evangelio. Marcos escribe una buena noticia, un evangelio. Eu, bueno. Angeló, buena novedad, buena noticia. Ahora, a ver, perdón. Vamos a ver. Aquí está.
Con esto podemos entonces resumir lo que hemos visto hasta el momento. Son los datos de identidad que estarían en el pasaporte de este texto. El pasaporte del Evangelio según Marcos. Le voy a pedir al compañero, al hermano, a mi tocayo, que él me responda a las preguntas que yo le voy a hacer. Hagan de cuenta que yo soy el agente de migración y le digo, ¿quién escribió, quién es el autor histórico? Anónimo. ¿Quién fue el autor honorífico? Juan Marcos. ¿En qué fecha se redactó? 70 años después de Cristo. Más o menos, poco antes o poco después. ¿Cuál es la patria probable de este evangelio? Sur de Siria, Roma. Eso, ponemos en Roma unos signos de interrogación. Ahora, ¿en qué idioma se escribió? Griego popular. Y le vamos a llamar a ese idioma koiné. Griego, koiné, griego popular. ¿Y quién es su auditorio? ¿Quiénes son los destinatarios? Paganos y judeo-cristianos. La mayoría eran paganos, eran cristianos, no judíos. Y unos pocos judeo-cristianos. Por ejemplo, recordamos que los primeros misioneros, pues lógicamente eran judíos. En primer lugar, los 12 apóstoles, todos eran judíos y muchos de sus colaboradores eran judíos convertidos al cristianismo. Pero ya la comunidad de Marcos se muestra que la mayoría eran paganos. Después vamos a hacer referencia a eso. Bien, pasamos ahora a otro punto para conocer más el texto del segundo evangelio. Vamos a ver cómo ha sido recibido el evangelio de Marcos en la vida de la iglesia, su historia en la historia de la iglesia. Tocayo. Desde el 14.1, desde 1.4, desde arriba, Sí. hasta antes del Concilio Vaticano II y por casi 2000 años, comparado con los otros 3 evangelios, el evangelio de Marcos ha sido el menos leído en la iglesia. Ha sido el menos leído hasta antes del Concilio Vaticano II. Fíjense que me gusta contar esta historia. Cuando a mi generación, cuando éramos niños, nos mandaban a misa. Entonces, a veces la hora de la misa coincidía con la hora de un partido de fútbol. Y entonces comenzamos a ver el partido de fútbol y si estaba muy interesante, pues seguíamos viendo el partido y ya no íbamos a misa. Llegábamos a casa y nos preguntaban, ¿fueron a misa? Sí, ¿cómo no? Sí, claro que fuimos a misa. A ver, ¿de qué trató el evangelio? Y siempre decíamos, fue según San Mateo. Y no le fallábamos, porque antes del Concilio Vaticano II, la mayoría de los textos del evangelio que se leían en misa estaban tomados de San Mateo, pocos de San Juan, poquísimos de Lucas, y casi nunca se leía a San Marcos. Después del Concilio Vaticano II se dijo, no, esto no debe ser así, tenemos que leer en la iglesia los 4 evangelios. Y entonces hicieron una organización que hoy conocemos y me detengo a explicarla un poco. Hicieron un plan de 3 años. A cada uno de estos 3 años le corresponde uno a San Mateo, otro a San Marcos y otro a San Lucas. Y uno dice, ¿y por qué no hicieron 4 años? No, porque el Evangelio según Juan lo leemos todos los años y sobre todo lo leemos en el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua se lee el Evangelio según Juan y se lee completo. Claro, en los domingos también se leen otros evangelios, pero durante la semana el Evangelio de Juan se lee completo. Entonces, vamos a tomar nota que antes del concilio, San Marcos se leía poco, era poco conocido. Pero después del concilio comenzó a apreciarse y a leerse. Pero vamos a ver por qué no se apreciaba antes tanto el evangelio. Porque era un poco como el patito feo de los 4 evangelios. Tocayo, inciso A. Un evangelio poco apreciado.
Desde los primeros siglos del cristianismo se pensaba que el Evangelio de Marcos era un resumen de Mateo y Lucas. Su aprecio disminuía también porque era atribuido a un autor, Marcos, que no formaba parte de los 12, como si lo eran Mateo o Juan. Eso. Entonces, si ustedes ven, nosotros tenemos a los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo se le atribuye pues al apóstol Mateo, que era del grupo de los 12. Juan, al apóstol Juan, que era del grupo de los 12. Entonces, Marcos y Lucas quedaban un poco en un segundo plano, amigos de los apóstoles. Marcos, amigo de Pedro y de Pablo, y Lucas se decía amigo de Pablo. Entonces, Marcos era considerado pues de segundo valor, más importante Mateo y Juan. Marcos, segundo nivel. Y además, cuando se leía el Evangelio según Marcos, pues decían, todo lo que está en Marcos prácticamente está en Mateo y en Lucas. Entonces, y además es mucho más corto. Mateo tiene 28 capítulos, Lucas tiene 24, Marcos solo 16. Entonces se dice, no, pues realmente no tiene gran valor porque es un resumen y además con un griego menos bonito que el de Mateo y de Lucas. Se le consideraba resumen. Así se pensaba. Pero con el estudio de la Biblia, que creció en la iglesia, comenzaron a descubrirse algunas cosas que nos ofrecen un nuevo panorama. Inciso B. Revalorización de Marcos. La investigación moderna de los evangelios dejó en claro que Marcos es el más antiguo de los evangelios. Revelación histórica, que realiza una revelación progresiva de la identidad de Jesús. Revelación teológica, que fue narrador ingenioso al contar unas historias llenas de suspenso narrativo, rehabilitación literaria. Por eso es que Mateo y Lucas, en lugar de componer una obra nueva, reescribieron el texto de Marcos. Resulta así la obra cristiana más influyente de todos los tiempos. Con el estudio de la Biblia cambió totalmente la perspectiva sobre Marcos. Es el más antiguo, es anterior a Mateo, a Lucas y a Juan. Y eso significa que tiene un grande valor histórico, porque es más antiguo. Luego, nos presenta progresivamente a Jesús, revela a Jesús, y entonces su revelación lo revalora teológicamente. Tiene un grande valor teológico por la manera como presenta a Jesús. Y después, Marcos es la primera obra que nos cuenta la vida de Jesús. Y la cuenta de una manera muy bonita, llena de suspenso narrativo, y esto nos muestra que es una obra literaria que tenemos que apreciar mucho. Y entonces aparece una novedad, siendo el más antiguo que revela a Jesús y que lo narra de una manera muy atrayente. Entonces, ¿qué sucedió? Que después de él, en otras comunidades, como la de Mateo y de Lucas, ¿qué cosa hicieron? Al contar la vida de Jesús para sus comunidades, copiaron a Marcos, lo reescribieron. Mateo copia a Marcos, Lucas copia a Marcos. Y entonces, resultado, Marcos es el más influyente de los escritos cristianos, el más influyente de todos los tiempos. Fíjense, si nosotros leemos a Mateo, pero Mateo copió de Marcos, leemos a Marcos. Si nosotros leemos a San Lucas, Lucas copió de Marcos. Y entonces, leyendo a Lucas, leemos a Marcos. Entonces, cuando leemos cualquiera de los 3 primeros evangelios, pues estamos leyendo a San Marcos. Quiere decir que el 75% de los evangelios, dejamos ahorita a un lado a Juan, pues están basados en o son Marcos o están basados en Marcos. Por eso
es la obra más influyente. ¿Por qué obra más influyente? Porque efectivamente en el cristianismo lo más importante son los evangelios. Y al ser los evangelios lo que más influye en la vida de los cristianos, pues lógicamente el evangelio según Marcos, pues tiene una grande importancia. Porque leyendo a Mateo y a Lucas estamos leyendo a Marcos, que ellos copiaron. Entonces, vean qué útil es estudiar con mucho cuidado, pues la Biblia, el Nuevo Testamento y los evangelios. Descubrimos cosas estupendas. Marcos es el más antiguo de los evangelios, revela a Jesús de una manera narrativa, con un relato, contando su vida, con mucho ingenio y con mucho suspenso narrativo. Entonces, una grande obra histórica, teológica y literaria. Por eso, cuando estudiamos nosotros, nuestro plan de estudiar a Marcos, lo estudiamos como narrador, obra literaria, pero también lo estudiamos como intérprete de la historia de Jesús y de su comunidad, y también lo estudiamos como evangelizador, o sea, su mensaje teológico. Entonces, el Evangelio de Marcos hay que revalorarlo. Ya no es el patito feo de los evangelios, sino el más influyente de los 4 evangelios. Bien, vamos a dar un paso más. Letra C, tocayo. Marcos, una obra con final abierto. Al final del relato marcano, las mujeres que habían recibido la buena noticia de la resurrección no dijeron nada a nadie. Así, la narración queda abierta, no termina. Nada extraño que se le haya añadido un complemento. Pero el relato de Marcos sigue abierto, lo mismo que la tumba de Jesús. Todo lector que se entere de aquel silencio provocado por el miedo queda invitado a reaccionar. Eso, aquí hay una novedad muy grande que probablemente ustedes no conocían porque lógicamente habían leído el Evangelio pero no lo habían estudiado con mucho detalle. Por eso vamos a ir al final del Evangelio, al capítulo 16. Entonces, dejo aquí, voy a mi Biblia, texto bíblico, Marcos 16. Ustedes ven que comienza diciendo, pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Entonces viene la escena de la tumba vacía que conocemos porque la acabamos de leer en el tiempo de Pascua. Pero después está el versículo 8 que dice, tocayo, lo lees por favor. Ellas 8. Ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Y ahí termina el relato. Fíjense ustedes que los manuscritos más antiguos del Evangelio según Marcos terminan en el versículo 8, donde dice que las mujeres salieron huyendo, llenas de temor y de asombro, un temor religioso, un asombro por la novedad. Les dijeron que Jesús no estaba en la tumba, lo buscaban al crucificado, pero ha resucitado. Entonces salieron llenas de temor y de asombro. Y dice, no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Y curioso, los manuscritos antiguos allí terminan. Pero después, ya en el siglo II, hay algunos manuscritos que tienen un añadido. Y son los versículos del 9 al 20. Ustedes ven, pero eso no aparece en algunos manuscritos más antiguos. ¡Oh, qué grande novedad!, dicen ustedes. Nunca había leído eso. Quienes tienen una Biblia que tenga, sea una Biblia de estudio, que tenga notas abajo, al pie de la página, pueden leer tranquilamente la explicación sobre ese final de Marcos, un final que le llamamos a llamar un apéndice, o sea, un añadido.
que es un añadido antiguo, probablemente de la mitad del siglo II, por el año 150, y que se siguió copiando como parte del Evangelio. Pero no es el único final, hay por lo menos 3 finales. El que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que es el que aceptó la Iglesia desde el siglo II, es el final que le llamamos el apéndice más largo. Hay otros apéndices más cortos. Ahorita voy a permitirme tomar mi Biblia. Tomo mi Biblia de Jerusalén. Esta Biblia de Jerusalén tiene notas y les voy a leer el final, un apéndice, pero realmente corto. Me voy a quitar mis lentes para leer porque tengo unas letritas pequeñitas. Entonces, dice por ahí este final. A ver, vamos a verlo. Ay, ay, ay. Esperaba tenerlo de una manera muy sencilla. Dice: y estos alegaron en su defensa: este signo de incredulidad está bajo el dominio de Satán, que no deja que lo que está bajo el yugo de los espíritus impuros reciba la verdad y el poder de Dios. Manifiesta pues ya desde ahora su justicia. Esto es lo que decían a Cristo, y Cristo le respondió: el término de los años del poder de Satán se ha cumplido, pero estas cosas terribles se acercan, y yo he sido entregado a la muerte por los que pecaron, para que se convirtieran a la verdad y no pequen más, a fin de que hereden la gloria espiritual e incorruptible de justicia que está en el cielo. Como ven, este es un apéndice añadido al Evangelio según Marcos, pero este apéndice no lo consideró la Iglesia como un apéndice que ellos pudieran aceptar como parte de su fe. ¿Cuál fue el apéndice que la Iglesia aceptó? Le voy a pedir a mi tocayo que la lea completa. Seguramente lo leímos ahorita en el tiempo de Pascua, pero conviene volver a leerlo. Así sintonizamos plenamente con el tiempo de Pascua y aprendemos que los versículos del capítulo 16, que van del 9 al 20, son un añadido, un apéndice al Evangelio según Marcos, que no está en los escritos originales. Adelante, tocayo. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos que iban de camino hacia el campo. También ellos fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11, cuando estaban en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su terquedad por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor los asistía y confirmaba la palabra acompañada con señales. Bien, si ustedes se fijan en la edición de esta Biblia, a partir del versículo 9, comenzaría una especie de resumen de 3 apariciones de Jesús.
primero a María Magdalena. Luego, María Magdalena comunica y hace, digamos, de evangelizadora. Segunda aparición, se apareció en el versículo 12 a 2 discípulos, que ustedes pueden decir, pues aquí están los discípulos de Maús. Y luego, en el versículo 14 dice, por último, se apareció a los 11, la aparición al grupo de discípulos. Entonces le reprocha su incredulidad, son 3 apariciones, y a partir del versículo 15 encontramos nosotros ya el mensaje que da el resucitado a los discípulos, que es un mensaje de envío como misioneros, como apóstoles. Ahora, esto lo leímos porque estamos en el tiempo de Pascua, lo leímos ampliamente. Para nuestro estudio, lo que ahorita nos interesa es que la obra de Marcos tiene un final añadido. Dice aquí del 16, 9, 20, es un final añadido porque los manuscritos antiguos terminan en el versículo 8, donde las mujeres no dijeron nada a nadie. Ahora, si nosotros reflexionamos bien este detalle, las mujeres recibieron la noticia de que Jesús ha resucitado. Nosotros, al leer el Evangelio, escuchamos que Jesús el crucificado ha resucitado. Pero las mujeres que tenían que comunicar esa noticia se guardaron en silencio. Entonces, decimos, el lector que escucha esa noticia queda invitado a reaccionar. Si las misioneras se callaron por miedo, nosotros no vamos a tener miedo y tenemos que anunciar a Jesús resucitado. Por eso, Marcos es una obra con un final abierto a la reacción del lector o de los lectores o lectoras que estamos invitados a superar nuestro miedo y anunciar a Jesús. Bueno, vamos ahora a pasar a otro temita, ya mucho más sencillo, en letra D. Tocayo. Marcos creó el género literario evangelio. Con su relato, Marcos creó un nuevo tipo de literatura en el terreno de la tradición cristiana sobre Jesús, con el título de su obra, Comienzo del Evangelio. Desencadenó un proceso que lleva a dominar evangelios a los libros sobre la vida de Jesús. Este proceso había sido bosquejado por Pablo y otros evangelistas. Lo desarrollaron con relatos semejantes. Eso. Entonces, otra grande aportación de Marcos es que creó un nuevo tipo de literatura en la tradición cristiana, un tipo de literatura que se llama las buenas noticias de Jesús, y de ahí todos siguieron ese camino. Es cierto que Marcos no lo inaugura, realmente no es que el que inventa la palabra evangelio, ya Jesús mismo lo había utilizado. El apóstol Pablo también en su carta a los Corintios habla del evangelio que él recibió, pero Marcos escribe una obra a la que él llama evangelio. Vamos otra vez a leer Marcos 1:1. Los que tienen su Biblia, ábranla. Buscamos el capítulo 1, versículo 1. Tocayo, por favor. A ver. Comienzo de la buena nueva de Jesús. Jesús, Hijo de Dios. Es. Entonces, comienzo, la palabra arjé. Buena noticia, esta es la palabra evangelio. ¿De quién? De Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Este primer versículo es fundamental. Por eso se los voy a mostrar otra vez en griego. A ver, por aquí lo tenemos. Dice, se los leo en griego, arjé tu evangeliu Jesús Christu uyu Theou.
Entonces, comienzo del Evangelio de Jesús, Jesús, Cristo, Uyu, Hijo, Theú, de Dios. Esta palabrita, comienzo del Evangelio, comienzo quiere decir que está iniciando un relato. Evangeliu, de buenas noticias. Esta palabra le da nombre a su obra, se le va a llamar Evangelio, y a partir de esta obra, que se llama Evangelio, las demás obras que se escriban sobre la vida de Jesús se van a llamar también evangelios. Es un nuevo tipo de literatura en la comunidad cristiana. Nuevo tipo de literatura, nuevo género literario. Y le llamamos entonces el género literario o el tipo de literatura evangelio. Evangelio. Grande aporte de Marcos. Y entonces, lo que Jesús predicó era una buena noticia, pero era un mensaje oral. Cuando Marcos recoge y pone por escrito en un papiro, en un pergamino, ese mensaje, curioso, a ese libro, a esa obra, a ese texto, le va a llamar evangelio. Entonces ahora el evangelio de Jesús está puesto por escrito. Y por eso nosotros, cuando tomamos de la Biblia, decimos, a ver, abre tu Biblia en los textos de los evangelios. Nosotros ya tenemos que el evangelio de Jesús está convertido en texto. ¿Quién es el responsable de ese cambio tan valioso, tan favorable? Porque solamente así nos ha llegado a conocer, hemos llegado a conocer el mensaje de Jesús. Pues el autor fue Marcos. Últimos dos renglones, tocayo. Si el Evangelio de Marcos ha sido tan significativo en la historia del cristianismo, seguramente lo seguirá siendo. Eso creemos. Ha sido significativo y seguirá siendo. Bueno, ahora con ustedes vamos a responder, tienen en sus manos los apuntes, y entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en esta primera unidad. Hay que poner dentro del paréntesis verdadero o falso. Tocayo, nos lees la primera afirmación. Los datos del Nuevo Testamento impiden concluir que Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Diremos que sí, le vamos a poner verdadero, porque aunque Juan Marcos aparece en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, sin embargo, nunca dicen, esos textos del Nuevo Testamento nunca dicen que él haya escrito el segundo evangelio. Por eso, el Nuevo Testamento no nos deja sacar la conclusión de que Marcos o Juan Marcos sea el autor del segundo evangelio. No lo dicen, mencionan al personaje, pero nunca dicen que ese personaje haya escrito un evangelio. Pregunta 2. El Evangelio de Marcos fue escrito por un profeta cristiano de la segunda generación. Claro, verdadero. Número 3. El Evangelio de Marcos se escribió en una fecha próxima a los acontecimientos del año 70 después de Cristo. Piensen ustedes, claro que sí, cerca del año 70. 4. Marcos es el más tardío de los evangelios. A ver, pensamos. ¿Quiere decir es el más tardío? ¿Quiere decir que los otros evangelios se escribieron primero? No, eso es falso. Marcos es el primero, no el más tardío. Falso. 5. El evangelio se escribió en el sur de Siria, Transjordania o la Alta Galilea. Bien, es lo más probable y por lo tanto le vamos a poner verdadero. 6. El Evangelio de Marcos estaba destinado a una red de pequeñas comunidades conectadas entre sí. Piénsenlo. Pequeñas comunidades, en las casas, verdadero. 7. El Evangelio de Marcos se propone responder a las preguntas sobre la identidad de Jesús. Claro, le interesa
que comunicar y que nosotros conozcamos la identidad de Jesús verdadero. 8. El Evangelio de Marcos, copiado por Mateo y por Lucas, es la obra cristiana más influyente de todos los tiempos. Claro, pues el Evangelio de Marcos lo encontramos en su texto y lo encontramos copiado casi en el 80-85% lo copió Mateo y Lucas copió más de la mitad del Evangelio de Marcos. Entonces es realmente una obra muy influyente, la más influyente de la historia del cristianismo. Bien. Pasamos ahora a otro tema, el tema número 2. Tema número 2, el Evangelio de Marcos, una biografía antigua. En este tema vamos a ir un poquitito más a prisa. Hay pocas cosas nuevas que añadir porque ya esto lo hemos visto cuando estudiamos el Evangelio según Mateo en el mes de marzo. Entonces, vamos a recordar lo que dijimos. Introducción, tocayo. Para comprender el Evangelio de Marcos es importante saber qué clase de libro es, qué tipo de texto está ofreciendo, por qué motivo y para qué propósito se escribió. Así se le podrá interpretar mejor y se sabrá si responde o no a las expectativas del lector. Eso. Entonces vamos a repasar el tipo de texto y sus propósitos. 2.1. Los evangelios son testimonios de fe. Vamos a recordar que los evangelios no son libros de ciencias naturales, ni periódicos periódicos diarios de aquella época, no son novelas, sino son testimonios de fe. Inciso A. El término evangelio. En el cristianismo primitivo, la palabra evangelio tenía por lo menos dos significados. Primero, se refiere a ciertas creencias y experiencias sobre la obra salvadora de Dios que Jesús hizo presentes. Es un mensaje de salvación. Posteriormente, evangelio es el nombre que se le daba a los documentos escritos que cuentan la historia de Jesús desde la perspectiva de la fe y para un auditorio o comunidad de creyentes. Bien, entonces recordamos que Jesús apareció anunciando buenas noticias, anunciando a Dios, que es Salvador, que quiere que su pueblo experimente su reino. Todo ese mensaje de buenas noticias, esas creencias, esas experiencias, les llamamos el Evangelio de Jesús. Ese es el primer significado de la palabra evangelio. A partir de Marcos, que hizo ya un documento escrito, y luego de Mateo, Lucas y Juan, que siguieron el camino de Marcos, entonces evangelio ya van a ser documentos escritos, porque cuentan la historia de Jesús. Entonces nosotros vamos a decir, oigan esa frasecita, tenemos un solo evangelio, el de Jesús, en 4 formas escritas, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un solo evangelio en 4 documentos escritos. Vamos al siguiente punto. Inciso B, tocayo. Los evangelios no son crónicas de historia. La ciencia bíblica ha mostrado que los evangelios no son testimonios directos, objetivos y pormenorizados de testigos oculares. No tienen propósito de crónica histórica. Esto no quiere decir que carezcan de datos históricos confiables, sino que estos no son su principal preocupación ni lo que pretenden transmitir. Eso, entonces aclaramos esto, ¿verdad? Los evangelios se escribieron unos 40 años después de Jesús, por lo tanto no son testimonios directos. Algunos ni siquiera fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo y dijo. Los evangelios se escribieron después y no tienen el propósito de hacer crónica histórica. Los evangelistas no son periodistas. Los evangelistas no fueron a hacer un documental.
Sin duda, los evangelistas nos van a ofrecer algunos datos históricos. Sin duda, hay datos, pero eso no es su principal preocupación. Ofrecen datos históricos, hechos históricos, cosas que sucedieron, pero eso no es su principal preocupación. Voy a poner un ejemplo. Todos ustedes seguramente fueron a una boda o recuerdan su propia boda. Si yo les dijera, ¿a qué horas comenzó la boda? ¿Cuántos fueron los invitados? A ver, fueron muchos, no. ¿Cuántos exactamente? Fueron 147, fueron 213. Ustedes dicen, pues eso no lo sé, yo no los conté. Invité a muchas personas, pero no te puedo decir el número exacto, ni te puedo decir incluso los nombres de todos los que fueron. Yo me recuerdo de que invité a mis familiares y a mis amigos. Entonces, recordando y hablando de la boda, pues uno dice que efectivamente la boda sucedió, quienes se casaron, que hubo muchos invitados, a lo mejor recuerdan los nombres de algunos, pueden recordar alguna escena particular durante la boda, pero el recuerdo no nos va a dar todos los datos en detalle de la hora en que comenzó, del lugar en que se sentaron, cuántos platos había en la mesa, a qué horas comenzó el brindis. Pues esos son datos que sin duda sucedieron, pero no están recogidos en la memoria. Así lo mismo los evangelios. Nos recuerdan hechos que Jesús hizo y dijo, pero no nos los recuerdan en todos los detalles porque no son una crónica histórica, no son un periódico ni un documental. Vamos al siguiente punto, inciso C. Los evangelios recogen las tradiciones sobre Jesús. La transmisión del mensaje de Jesús comenzó después de Pascua. Los apóstoles predican el evangelio. Quienes lo creen y lo viven y fundan. Bien, fundan. Comunidades, allí se van formando y recogiendo las tradiciones evangélicas. Cuando ya no hubo testigos oculares, varias comunidades se encargaron a cristianos competentes que pusieran las tradiciones por escrito. Entonces, recordamos algo evidente. Piensen ustedes, Jesús predicó. Lo que Jesús predica lo recordaron los apóstoles. Los apóstoles después de Pascua comenzaron a predicar. Su mensaje era oral. Lo escuchaban muchas personas. Alguien les podía decir, a ver, vuélvenos a contar qué hizo Jesús en tal circunstancia. Lo volvían a contar. Era lo que llamamos la tradición oral. Pero los apóstoles, pues lógicamente, o los mataron o se murieron de viejos. Y ya por el año 70, ya los de los 12 apóstoles, pues ya prácticamente no quedaba ninguno. Entonces, ¿qué cosa hicieron las comunidades? Encargaron a algunos cristianos que pusieran por escrito esa tradición apostólica. Y entonces ahora voy a subrayar de aquí las palabras que son importantes. Entonces, primero, los evangelios recogen tradiciones. Esto es importante. Lo que se decía y se contaba sobre Jesús, los evangelios lo recogen. ¿Dónde se contaba y quién lo contaba? O sea, después de Pascua, que era la época en que los apóstoles predican. Y esa predicación de los apóstoles es lo que la gente cree. Esa predicación de los apóstoles es lo que viven y por eso fundan comunidades. Fundan comunidades. Entonces, en las comunidades, poco a poco se van recogiendo las tradiciones. Y una vez que los apóstoles mueren, entonces cristianos competentes las ponen por escrito. Ese es el proceso de cómo fueron surgiendo los evangelios.
vamos a ver un texto que nos recuerda algo de ese proceso de transmisión de la memoria de Jesús. Vamos a leer el texto de Marcos 14, 9. Marcos 14, 9. Estamos en el contexto de los relatos de la pasión, en la unción que una mujer hizo a Jesús, le ungió los pies a Jesús. Vamos a ver qué dice el texto 14:9. Tocayo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Vean ustedes. Entonces, cuando Jesús se acercaba a su pasión, aquella reunión en una casa, esta mujer le ungió los pies. Y entonces, cuando Marcos escribe el Evangelio, recuerda el episodio. Y vean ustedes cómo lo recuerda. Dice, en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, será recordada esa mujer. Y nosotros efectivamente estamos cumpliendo lo que dijo Marcos. Nos recordamos de aquella mujer que realmente amaba a Jesús y se arrepentía de sus faltas y por eso lloró a sus pies y le secaba sus pies con sus cabellos. Esa buena noticia se ha comunicado por siglos y nosotros la hemos escuchado y seguimos recordando a esa mujer. Vamos ahora a poner un esquemita de cómo es la tradición evangélica. Entonces, en la tradición del Evangelio hay una etapa histórica y una etapa literaria. Entonces, la etapa histórica son los hechos. La etapa literaria es cómo se recuerdan oralmente y cómo se escriben esos hechos. Entonces, primer momento son los acontecimientos. Jesús predica. Los apóstoles lo recuerdan y esa es una etapa de punto 1, tocayo. Tradición oral. Aquí. Tradición oral. Así es. Luego, después de Pascua, las comunidades cristianas recuerdan ese acontecimiento. En una primera etapa, las comunidades cristianas predicaban. Punto 2, tocayo. Tradición oral. Perfecto. Después las comunidades cristianas van avanzando y se mueren los apóstoles y entonces en esas comunidades comienzan, número 3. Colecciones escritas. Todavía no tenemos los evangelios, pero sí tenemos algunas colecciones, por ejemplo, colecciones sobre los relatos de la pasión, colecciones de algunos dichos de Jesús, quizá de parábolas, quizá de milagros. A esas colecciones de milagros se les llaman colecciones de signos. Entonces son colecciones escritas, se agrupan algunos recuerdos y eso está en las comunidades. Cuando los apóstoles definitivamente ya no están, entonces las comunidades se encargan a unos redactores y esos redactores recogen esa tradición y forman lo que llamamos, número 4, el texto final. Eso ya, el texto final, por ejemplo, de Marcos. Y luego, después de esos redactores, ese texto llegó a otras comunidades y allí un lector lo lee a todo un auditorio y entonces número 5 que comienza. Interpretaciones. Interpretaciones. Entonces ven ustedes cómo pensamos que se originó la tradición del Evangelio. Sus etapas históricas, donde hay acontecimientos transmitidos por las comunidades, escritos por algunos cristianos competentes y después leídos y escuchados en las comunidades. Esa es la etapa histórica. En la etapa literaria encontramos tradición oral, 2 etapas, luego colecciones escritas, comienza a escribirse, luego ya se hace un texto final bien redactado y entonces ese se envía a las comunidades que lo van interpretando, lo van predicando, que es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a ver ahora un paso más, inciso D. ¿Qué hacen los evangelios? Los evangelios proclaman la fe cristiana. Los evangelios son una proclamación del significado que tuvo Jesús para sus discípulos y sus comunidades, tal como ellos lo percibieron.
fueron modelados por la fe en Cristo resucitado y al servicio de esta fe. Su primer auditorio no buscaba obtener información histórica, sino edificación religiosa y creyente, pues tenían expectativas de fe. Eso. Entonces, con esto nos queda bien claro el propósito de los evangelios, que es proclamar la fe cristiana. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa que el Mesías haya estado entre nosotros? ¿Qué significa que ese Mesías sea hijo de Dios, haya muerto y haya resucitado? Eso es lo que pretenden comunicar. Pretenden hacer una edificación religiosa y creyente. No pretenden, como aquí hemos anotado, no buscaban obtener información histórica. Hay datos históricos, pero los evangelios no pretenden hacer una obra, un libro de historia, sino pretenden un mensaje religioso que anime a la gente a vivir su fe. Y en ese sentido vamos a ver un segundo paso. Marcos es un manual para su comunidad, un manual de fe para que su comunidad crezca en la fe. Inciso A. Las necesidades de las comunidades. Los evangelios no son ejercicios de reflexión teórica sobre Jesús. Su objetivo es responder a las situaciones vitales de las comunidades. Estas necesitaban continuar la predicación del evangelio, regular sus prácticas simbólicas con una liturgia conveniente, profundizar en su fe mediante la catequesis, proporcionar sus servicios y liderazgos con una organización adecuada, responder a los desafíos del entorno sobre su identidad. Entonces los evangelios no son unos libros de teología, elucubraciones teóricas. Ese no es su propósito. ¿Qué proponen o qué se proponen los evangelistas? Responder a las situaciones vitales de sus comunidades. ¿Cuáles son esas necesidades vitales? Pues lógicamente tienen que brindarles un manual que les ayude en su predicación, que les ayude a celebrar la liturgia, que les ayude a profundizar en la fe con la catequesis, que les permita organizarse de acuerdo al espíritu de Jesús, organización con servidores, no con patriarcas ni con tiranos, y que también respondan a los desafíos del entorno, respondan a los retos que encontraban en ese mundo grecorromano. Entonces, los evangelios se proponen prestar una ayuda a las comunidades para predicar, para celebrar la liturgia, para dar catequesis, para organizarse y para responder a los retos del entorno. Entonces, esas son las situaciones vitales de las comunidades. Las repasamos, tocayo, del 1 al 5. Primero, predicación. Segundo, culto. Tercero, catequesis. 4, organización de la comunidad. Y 5, responder al entorno. Bien, entonces vamos ahora, damos otro paso y especificamos que el Evangelio de Marcos tiene unos propósitos muy precisos. Tocayo, ¿cuáles son esos precisos? Esos propósitos. Marcos tiene propósitos didácticos y pastorales. Marcos no pretende ganar adeptos ni comunicar información. Tiene propósitos educativos, formar y orientar a su comunidad con las instrucciones de Jesús. Lo hace con quienes ya son discípulos para formarlos. Presenta a Jesús que instruye a sus discípulos sobre las prácticas propias del discipulado. La obra ha sido escrita para ser leída y explicada durante las asambleas comunitarias. ¿Cómo lo seguimos nosotros utilizando? ¿Verdad? Nosotros no utilizamos a San Marcos para dar clases de historia de Grecia o de Roma, de ninguna manera. Lo leemos en nuestras asambleas comunitarias para conocer a Jesús y sobre todo para formar y orientar a las comunidades. Por eso los propósitos son didácticos y pastorales. Didácticos porque nos enseñan, pastorales nos guía, nos orienta, nos gobierna. Entonces, esos son los propósitos de todos los evangelios y también de Marcos.
propósitos de formar y orientar a las comunidades con el mensaje de Jesús, para que seamos buenos discípulos de Jesús. Escuchamos entonces a Jesús que nos instruye y nos enseña la vida propia de los discípulos. Y eso lo hacemos leyendo el Evangelio y explicándolo en las asambleas. Vamos a ver ahora un pasaje muy interesante, letra D. Los destinatarios como autores de los evangelios. Cuando un evangelista escribía, lo hacía pensando en destinatarios bien determinados. El evangelista tenía en cuenta la capacidad de su auditorio para descifrar su texto. La comunidad oyente le exigía al evangelista usar un idioma y un vocabulario a su alcance, temas de su interés, referencias a tradiciones conocidas y a realidades sociopolíticas familiares. Las comunidades entonces, un auditorio autoral. Entonces, nada más explico esto. Hace rato les ponía yo, bueno, voy a volvérselos a poner, el comienzo, la primera frase del Evangelio según Marcos. Vamos a ver otra vez. Marcos 1:1. Ahí está. Y entonces puse un cuadrito que ustedes ven ahora abajo y dice, primero leo en griego, evangelio, viene de evangelion, que viene de eu, que quiere decir bueno, y ángelos, que quiere decir mensaje, mensajero. Y abajo leo yo good news gospel. Y más abajo dice por aquí lo que estoy viendo, a ver si lo ven ustedes, the gospel, doctrines of the gospel. Y todavía puedo añadir un poquitito más y dice preaching of or instruction in the gospel. Bien. ¿Se dan cuenta que estamos leyendo palabras en inglés? Porque yo estoy utilizando este texto inglés si estoy trabajando y estoy hablando y enseñando en lengua española. ¿Por qué? Porque los destinatarios, que son ustedes que están escuchando esta clase, son gente que vive en Estados Unidos y que efectivamente conoce el inglés. Entonces, ustedes tienen capacidad como auditorio para descifrar ese texto. Ustedes son una comunidad que está oyendo lo que yo estoy diciendo. Y además están interesados en el significado de la palabra evangelio. Estoy abordando un tema de su interés. Y además estamos trabajando el Evangelio de Marcos, que es conocido. Ahora, yo utilicé las palabras en inglés porque sabiendo que ustedes iban a escuchar esta clase y ustedes saben inglés, pues lógicamente ustedes son los que condicionan, determinan lo que yo voy a decir. Y de esa forma, ustedes son un auditorio autoral. Si yo estuviera dirigiendo esta clase a la gente de mi parroquia, donde muy pocos leen inglés, entonces yo obviamente no utilizaría ninguna palabra en inglés. Quiere decir que el auditorio que escucharía mi clase, pues está condicionando lo que yo diga. Entonces ustedes deben saber que el auditorio siempre condiciona lo que dice el que habla. Y eso lo saben ustedes muy bien, que muchos son catequistas y entonces saben que si ustedes están hablando a adultos, ese auditorio de adultos condiciona lo que ustedes dicen. Si ustedes van con los niños, ese auditorio de niños condiciona las palabras que ustedes tienen que escoger para ellos. Y en ese sentido, el auditorio se le puede decir auditorio autoral. De alguna forma, el auditorio es también autor de lo que dice el que habla. Y en ese caso, ustedes pueden probar como auditorio condicionan y son autores de que yo ya haya utilizado palabras en inglés y de que ayer en un mapa, más bien esta mañana en un mapa, les haya presentado
algunas palabras en inglés, precisamente porque ustedes son un auditorio autoral, condicionan lo que yo diga. Bueno, y con esto creo que ya expusimos un tema bastante amplio. Vamos a hacer una pausa. Tocayo, Bien, cortamos, cortamos por hacemos aquí una pausa. y hacemos una pausa. Regresamos en un momento.